Vamos a empezar el tema de hoy, que es preparativos para la batalla. Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a entender, a comprender cada uno de estos procesos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a continuar en Efesios 6 versos 10 al 18. Y voy a leerles lo que dice el versículo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra no tenemos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios. Fíjate, esto es clave, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado, habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjate, aquí hay palabras bien importantes. Por ejemplo, la palabra para que podáis para que podáis resistir el día malo. Eso está ahí. O sea, ¿y qué es el día malo? ¿Qué es el día malo? Bueno, ese día malo es orando en todo tiempo. Para evitar ese día malo, tenemos que orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica. O sea que nuestra oración debe de ser una oración que tenga mucha perseverancia, que tenga mucha súplica. Súplica no es estar rogando, no es estar diciéndole, ándale Dios, mira, no seas malo, ándale, no, eso no es súplica, eso es chantaje. Eso es chantaje. Cuando hacemos eso, estamos queriendo chantajear a Dios. Entonces la perseverancia es algo que debemos de tener allí siempre, con un dedo diciendo: Señor, 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 en el nombre de Jesús te pido esto, Padre. En el nombre de Jesús, ayuda, Señor. En el nombre de Jesús, yo no puedo, tú sí puedes, Señor. Entonces, acuérdense, súplica no es igual a chantaje. No podemos cambiarle ese nombre a la súplica. La perseverancia es algo que tiene que ser constante. Si no es constante la oración, no es perseverancia. Si no es constante la lectura en la Biblia, no es perseverancia. Si no es constante la oración, una vez más, no es perseverancia. Entonces, puede que ese día malo llegue. Y si ese día malo llega, entonces es cuando empezamos a renegar, a cuestionar a Dios. ¿Sí? Acuérdense, hay dos cosas muy importantes, si quieren subrayarle, para que puedas resistir en el día malo, habiendo acabado todo. O sea, el día malo tiene que pasar. El día malo tiene que pasar. El día es el transcurso de, no sé, desde las 6 hasta, no sé a qué horas te acuestas, a las 8 o a las 9. Pero ese es el día malo. Y ese es el día malo. Hay gente que dice, y este día, ¿cómo no quisiera haberlo vivido? ¿Verdad? Este día fue el día más terrible de mi vida. Hay ese tipo de situaciones, ¿verdad? Hay ese tipo de situaciones. Y lo malo es que cuando estamos frescos, o sea, que no estamos haciendo nada, que estamos en reposo, que estamos en stand-by, que no nos preocupa nada, o que decimos, no, todo está en control, Dios tiene el... No, no, debemos de estar orando en perseverancia y con súplica. Acuérdate, si no es constante, no es perseverante, no es perseverancia. Si no es súplica, posiblemente queremos chantajear a Dios. Y no se trata de chantajear a Dios. Voy a continuar. Esta parte es para eso. ¿Quieres leer eso? No, léelo tú. Dice, voy a leer lo que tengo aquí en el comentario. Dice, La fórmula para eso.
La fórmula para ser vencedores como soldados cristianos es la vestidura apropiada. De igual manera que Dios es la fuente de poder para el cristiano en la contienda contra Satanás, Él ha provisto la armadura necesaria. Pablo instruye a los creyentes vestidos de toda armadura de Dios. El cristiano debe estar preparado en todo tiempo. Al decir vestidos, Pablo indica que el creyente debe vestirse de una vez y luego mantenerse siempre preparado. ¿Sí? Esto quiere decir perseverancia, esto quiere decir súplica, o sea que estamos en una perseverancia siendo hombres y mujeres con una súplica humilde, o sea con una actitud humilde delante de Él, con una actitud que nos hace aceptados por parte de Dios. Toda la armadura de Dios significa la armadura completa de Dios. No es un armamento ordinario porque es de Dios, ni es opcional porque cada pieza complementa a la otra y cumple una función importante. Eso es lo que vamos a ver hoy en día. Entonces, cuando nosotros leemos, siempre les he inculcado, siempre les he dicho a gente que se acerca que estoy leyendo un libro, que voy a leer este libro, que voy a escuchar este predicador, siempre hay que hacerse estas preguntas. ¿Quién está hablando aquí? ¿Cuál fue la experiencia en la vida del autor? ¿A quién le fue escrito este pasaje? ¿Cuál era la situación histórica de aquel momento? ¿Dónde encajaba este pasaje en la extensión general de la escritura? Según sabemos según la escritura que el apóstol Pablo entraba y salía de varias prisiones romanas. Durante algún tiempo estuvo incluso encadenado a un soldado romano en uno de esos encarcelamientos y además, como ciudadano romano, estaba familiarizado, por supuesto, con la cultura, la política romana, así como la guerra y los pertrechos militares. Por tanto, cuando consideremos este pasaje sobre la armadura espiritual, sabemos sin lugar a duda que Pablo era muy familiar a la forma que un buen soldado debía vestirse para la batalla. Ahorita acabamos de leer que dice que, ¿qué? ¿Dónde estás? Regrésame donde estábamos. Ahorita acabamos de leer, aquí, dice, toda la armadura de Dios significa la armadura completa de Dios. No es una pieza, no es un armamento ordinario porque es de Dios, ni es opcional, porque cada pieza complementa la otra y cumple una función importante. La oración, la perseverancia y la humildad son tres complementos, aparte de las vestiduras que usaba el soldado. Entonces es bien importante que tengamos eso en cuenta, ¿verdad? Que tengamos eso en cuenta. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho. ¿A qué nos va a ayudar mucho? Pues nos va a ayudar mucho a que nosotros podamos entender. Permiso. Podamos entender que ya estamos dentro de una batalla. Ya estamos dentro de una guerra y una guerra espiritual. Entonces, primeramente, en el versículo 14 dice, Pablo se refiere a un gran cinturón o cinto que los soldados usaban, que generalmente estaba hecho de cuero y metal, y que se llevaba alrededor de toda la región abdominal. Esta pieza vital de la armadura protegía el corazón, o sea, el centro del cuerpo del soldado, ¿sí? Este cinturón era lo que protegía el corazón. Seguro que sí se acuerdan de esto porque ya lo habíamos visto, ¿verdad? En segundo lugar, también en el versículo 14, Pablo menciona la coraza. Esta consistía en un chaleco pesado y protector que estaba hecho de cuero y a menudo recubierto con metal para proteger al soldado de las flechas o incluso de un ataque de cerca con una espada. Esta parte del equipo podía resistir los más fuertes golpes y era de gran incalculable utilidad para proteger la parte superior del cuerpo del soldado. O sea, era el tronco, todo lo que era el tronco lo podía proteger. Entonces son situaciones bien importantes, ¿verdad? Que tenemos que proteger. En el tercer lugar, en el versículo 15, Pablo analiza los protectores de los pies o sandalias de un soldado. Estas se hacían de un cuero grueso que cubría los tobillos
y proporcionaban apoyo de un buen equilibrio. No obstante, había mucho más que eso en cuanto a las sandalias. Muy a menudo, fíjate bien lo que dice aquí, muy a menudo las sandalias romanas también incluían púas o clavos en las suelas. Esto le permitía al soldado fijar sus pies con firmeza sobre el suelo, soportando así cualquier fuerza que tratase de hacerlo retroceder. Esto cuando lo estaba leyendo se me hizo tan interesante. Fíjate bien, se me hizo tan interesante y esto es lo que yo pienso y lo voy a tratar de, de- de transportar contemporáneamente a este tiempo. Fíjate bien, cómo yo lo pude percibir, ¿verdad? Yo cómo lo pude percibir. Haz de cuenta que cuando tú te aprestas a predicar el Evangelio, cuando tú te aprestas a compartir el Evangelio, espiritualmente salen unos clavos en tus zapatos, unos clavos fuertes que te fortalecen en el piso, y caminas y no retrocedes, y vas y declaras el evangelio, declaras la palabra al que no conoce de Dios, y eso te hace como ese soldado que no puede retroceder, que no se puede retractar, ¿sí? No se puede retractar de lo que está haciendo, de lo que es su tarea. Es tan importante saber esto. Esto yo lo estaba visualizando, digo, no, eso solamente, esos clavos o esos picos solamente se van a poder manifestar en aquellos que se paran en la brecha, en aquellos que se paran y van a hacer la voluntad, el gran mandamiento, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Eso te da una doble, fíjate bien, una doble protección para no retroceder en esta batalla, en este caminar. Y eso es parte también, o sea, si lo vemos, eso es parte también del proceso de la perseverancia, de la oración y de la humildad. Qué tremendo, o sea, vamos, espiritualmente vamos formando algo que le va dando cuerpo a una situación, ¿verdad? Entonces, qué interesante, me gustó mucho esto. Dice, soportando así cualquier fuerza que tratara de hacerlo retroceder. Qué tremendo. Cualquier problema, cualquier situación que te quiera hacer retroceder en este caminar que es tan difícil, que es tan hermoso a la vez, si tú llevas esas actitudes correctas, créeme que nada te va a hacer retroceder. Dice, ¿qué? La guerra que hace el La diablo. guerra que hace el diablo no es una guerra convencional, sino es una lucha superversiva, No, subversiva. subversiva en terrenos tramposos con tácticas Cada vez cada vez novedosas. más novedosas. Esa es una situación, o sea, no, el diablo tiene novedad, o sea, no, No usa las mismas tácticas. no usa las mismas tácticas, él prueba todo contra tu vida, contra mi vida, él prueba todo para ver en cuál caemos. Es más, él prueba todo porque anduvimos en su terreno y él sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras situaciones que todavía a veces nos hacen como que tambalear, pero ¿sabes qué? Déjame decirte, cuando tenemos esas prioridades en nuestra vida, la oración, la perseverancia, la súplica, y vamos y hacemos lo que tenemos que hacer porque eso nos corresponde hacer, estamos formando un soldado, pero verdaderamente bien preparado, una persona con un fundamento irrefutable. Allí el diablo no se puede meter, pero de todos modos va a querer hacerte Oye, qué daño. tremendo esto, ¿eh? Dice, la lucha significa un tipo de Ven aquí. comportamiento fuerte. Pablo menciona en el poderoso escudo romano, Pablo menciona el poderoso escudo romano. Ahora, esta palabra, en el verso 16, esta palabra particular no se refiere a esos escudos pequeños y redondos con lo que quizás estamos familiarizados al verlos visto en películas o en otras representaciones. Más bien, la palabra de Pablo usa aquí la misma que suele utilizarse para puerta, según la usaban militares.
esa palabra indica un escudo grande y de madera forrado a menudo de metal y lo bastante grande como para proteger todo el cuerpo de un hombre. En ocasiones, ante el avance de un enemigo, los ejércitos romanos apostaban hombro con hombro y escudo con escudo, formando una valla imponente de un lado a otro del campo de batalla. Si el enemigo intentaba rodear o saltar dicha valla, los soldados romanos simplemente lo atacaban por detrás tan pronto como se hacía la brecha en aquella barricada de escudos. Usted puede ver entonces que el escudo era mucho más que una simple herramienta defensiva. Y lo dice aquí, Dice que la lucha dice, significa un tipo de combate. la palabra, Lucha. la palabra lucha aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento y significa un tipo de combate cuerpo a cuerpo que no termina hasta que uno de los dos combatientes está vencido, herido o herido mortalmente. Eso era lo que este escudo, después de que si era vencido, era este escudo, después de eso venía una lucha a muerte, ¿verdad? Dice, en quinto lugar, Pablo menciona en el versículo 17 que quizás la pieza más importante de la armadura era el yelmo. Estos yelmos solían ser decorativos, así bien eran extremadamente fuertes por fuera y por dentro eran suaves. El yelmo a veces tenía una hoja metálica hacia abajo para cubrir el rostro del soldado. Además de cubrir su cabeza, estos yelmos podían resistir impactos impresionantes sin romperse y eran obviamente una parte indispensable de la armadura de un soldado. Era lo que nosotros conocemos como un casco y se bajaba aquí y no podían entrar flechas ni nada por el estilo, ni golpes por acá. Era esta situación, una protección muy indispensable. Y a veces nosotros los cristianos decimos que debemos de cubrirnos con ese yelmo para resistir las acechanzas del diablo, ¿verdad? Para que el diablo no pueda penetrar a través de ese yelmo, ¿verdad? Y pueda meternos pensamientos pecaminosos o pensamientos de maldad o pensamientos de lujuria o qué sé yo, ¿verdad? Entonces dice que nosotros debemos de tener ese yelmo en nuestra cabeza, pero te imaginas qué difícil sería estar en tu trabajo con un casco vamos a llamarlo en tiempos contemporáneos. Más o menos sería como un casco de motocicleta. Más o menos así sería el yelmo. Claro. ¿Sí? O sea, tenía todo cubierto, nada más se te miraba aquí, podía subirle para acá y aquí todo cubierto. Eso sería más o menos lo que es el yelmo. Entonces pues no tendrías mucho movimiento y estarías muy protegido, pero aún así, ¿cuántos accidentes de motociclistas se han sucedido trayendo todo eso bien protegido, ¿verdad? Y su chaleco, etcétera? ¿Cuántos hombres no han fallecido? Porque a veces el golpe que reciben ese impacto es tan fuerte, es tan difícil que no logran recuperarse. Bueno, entonces nosotros tenemos algo bien importante, ¿verdad? Tenemos a alguien bien importante que nos protege, que nos protege. Y ese importante es el Espíritu Santo. Él nos protege, Él nos defiende, Él está de alguna manera a nuestro favor, Él está constantemente a nuestro favor. Vamos a pausar la predicación para continuar con la segunda parte con nuestros amigos de YouTube. Denme un momento, por favor. Nos conectamos en un segundo, hermanos.